saludable. Y respecto a la familia saludable, la verdad es que este sería, digamos, el, el título de la serie, en la cual pues tocaremos diferentes temas. Pero es curioso como la familia es algo que, como bien sabes, desde hace muchísimos años pues se ha cultivado muy bien, ha sido muy importante y conforme ha avanzado la sociedad de forma más trepidante, pues se ha como descuidado o no tenido tan en cuenta o se ha devaluado o menospreciado, al punto que no solo es que la sociedad en sí o el ser pues busca más alienamiento, estar solo o quizás relacionarse con otras personas, no tanto con la familia, eh, sino que también la propia sociedad emite series televisivas que también te apuntan a ello, ¿no? Cuando alguien tiene un problema en una serie, pues si está en Big Bang Theory, pues buscará a sus colegas nerds. Y si es Friends, pues será esa piña de amigos que será inseparable pase lo que pase. Y por ahí me han dicho también cosas que no puedo recomendar ninguna serie porque no las veo, pero New Girl o Cómo conocí a vuestra madre, o no sé, dan por aquí algunas. O incluso otras series que sí que muestran una familia como Los Simpson, pero que, bueno, la verdad no es el modelo de familia, ¿no? Y de respeto, ¿no? Entonces, entonces sí que es verdad que estamos en un punto de evaluación quizás de la familia. Y sin duda que es el enemigo que tiene ese interés, porque la familia es la célula de la sociedad. Una sociedad con familias saludables es una sociedad saludable, una iglesia con familias saludables es una iglesia saludable, una organización con familias saludables es una organización saludable. Y te quería mostrar pues, algunas estadísticas que, que se han realizado al respecto. ¿Vale? En cuanto a prioridades, ¿vale? Quizás está un poco pequeñito para algunos, si no, yo voy diciendo, pero en cuanto a prioridades, se ha hecho un estudio durante muchos años, pues, qué prioridades hay en diferentes países. Por ejemplo, en Australia dice que lo primero, lo más importante, es la familia. Luego, la ocupación, es decir, la profesión. En tercer lugar, los amigos. Luego, lo que sería los bienes materiales. Y por último, la sociedad. Así se ha hecho, pues, más o menos unos 21 países se han estudiado. Por ejemplo, aquí tenéis la relación entre otros cuantos, Nueva Zelanda, Suecia, Francia, Grecia. Y te quiero lanzar la pregunta, ¿qué piensas que España respondería al respecto? ¿La familia es la primera prioridad o serían otras? Y quizás te vas a sorprender, pero España está por orden alfabético, no es que sea mejor o peor. Lo primero que mira es la salud. Su, pri- su, primer, su primera prioridad es salud, que tenga salud. A veces oras por una persona no creyente y dice, ¿por qué quieres que ore por salud? ¿No? Luego, los bienes materiales. Luego, la profesión. Luego, la familia y luego la sociedad en general. Y bueno, es un poco preocupante porque si estamos hablando de las 21 economías un poquito más fuertes, encontramos que solo 3 de ellas, Corea del Sur, Taiwán y España, estarían dentro de este bloque. Y nos hace pensar qué puede hacer la Iglesia más que predicar al respecto, ¿verdad? Y, y luego también, voy para atrás, y también quería mostraros en esta línea, pues muy bien, si es así que la prioridad de la familia no es tan importante, sino pues amigos, compañeros de trabajo, cómo la gente ocupa su tiempo. Esta estadística ya es sobre Estados Unidos, pero quizás nuestra sociedad no es tan diferente, pero evidentemente en valores familiares pues quizás sería un poquito menos, ¿vale? Pero digamos que te explico un poco el gráfico, ¿vale? A partir de 15 años hasta 80 años, las personas que pasan minutos solo, pues con 15 años están como 2 horas y media solos al día, pero luego conforme va aumentando la edad, cada vez tienen más horas que está solo. Llega quizá una persona de 80 años, pues igual está buena parte del día solo, ¿sí? Por diferentes situaciones familiares, ocupacionales o lo que fuera. Con amigos, con 15 años está mucho con amigos, con 18 y tal, y luego baja bastante. Ya tiene menos tiempo para estar con los amigos. Con los compañeros de trabajo, lógicamente no trabajan,
luego van entrando en el mundo laboral y cuando se van jubilando van perdiendo esa interacción. Pero evidentemente es mucho mayor que con los amigos o según cómo, pues con la familia. Y mira, con la familia de 15 años en adelante se pierde mucho el tiempo con la familia. Quizás es eso de voy un sábado a comer con mis familiares, etc. ¿no? Con la pareja, lógicamente, pues si no se tiene pareja, cuando se tiene pareja, a partir de ahí, pues el resto de la vida se dedica mucho tiempo. Y con los, perdón, aquí era con los niños, pero es parecida la curva, por eso me confundí. Con los compañeros de trabajo es una subida hasta jubilarse, con los niños, pues entre 30 y 40 años es cuando los tienes, pasas mucho tiempo con ellos, o entre 20 y 50 y luego pues baja. ¿no? Y esto nos ayuda pues a estudiar un poco cuáles son nuestros comportamientos. La mezcla de todo ello es que conforme nosotros avanzamos en el tiempo, cada vez pasamos más tiempo solos. ¿Vale? Con la pareja, con la familia, niños, amigos o compañeros de trabajo, menor. La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, en este gráfico, pues pudo hacerlo después de un estudio a personas entre 2009 y 2019. O sea, no tiene nada que ver con las consecuencias COVID que podría haber afectado. Y una última que os quería mostrar es el porcentaje de americanos que viven solos, según la época. Es decir, en el año 1900, las personas mayores o jóvenes siempre vivían en familia y luego, conforme ha ido avanzando la historia, en 1940, pues personas de 75 años pues ya vivían más solas. 1980 ya despuntaban de personas mayores de 75, 89 años, pues vivían más solas y actualmente pues vemos personas a partir de 60 años es bastante habitual que vivan solas. Y la familia es algo precioso. Realmente el término de la familia, famulus, surgió de Roma y no era un término muy bonito, porque el famulus se refería a los que servían. Entonces, sirvientes o esclavos pertenecían a esas famulus donde el patriarca o el patrón pues tenía dominio de ellos. ¿Qué pasaba? Que luego esto también estaba relacionado con otra palabra que es algo relacionado con el hambre, famélico, pues que de alguna manera son los que comen juntos. Por tanto, la familia a la larga fue los que sirven y los que comen juntos. Y ahora tenemos este término de que los familiares somos los que comemos juntos y los que servimos juntos. Y realmente la familia es algo precioso, ¿sí? Nietos, hijos, suegros, padres, familiares, primos, y es algo maravilloso. Y Dios quiere que haya un cuidado especial. De hecho, la Biblia habla mucho sobre la familia. Incluso habla hasta tal punto que dice que la iglesia, incluso la iglesia local, es como una familia. Y por tanto, tiene que haber esas formas de tratarse y de cuidarse como esas familias. ¿eh? Bonito cuando hay momentos alrededor de la mesa, cuando se toma un tiempo quizás de oración para celebrar los alimentos, etcétera, etcétera. Y yo quería en esta mañana pues hablar de una familia con principios. Realmente para que una cosa funcione tienes que ver cuál es su principio primero, de dónde surgió. A veces pues vas a una gran cadena tipo McDonald's y te sorprendes de que esté en tantos países y si quieres saber mejor cuál es su identidad tienes que ir al origen, cómo comenzó el primer hamburguesero que tuvo esa idea, porque entenderás mucho de cómo se desarrollaba. Ahora pude estar en Kentucky y me decían que es típico cuando llegan personas a Kentucky querer ir a Kentucky Fried Chicken para comer pollo Kentucky en Kentucky. Dices, bueno, está bien. A mí no me apasiona, entonces pude pasar esa prueba, pero ves dónde surgen las cosas y entiendes su principio. Y de la misma manera, el principio, así como diría la RAE, es ese origen, esa razón fundamental, etc.
encontramos que al principio surge como de una pequeña semilla. Tú imagínate que comparamos la familia como un árbol, ¿sí? Y un árbol pues, que va a tener pues, su desarrollo, sus ramas, sus frutos, sus flores, pero todo surge de que hay unas raíces ahí abajo que surgieron a partir de una semilla. Y nosotros hoy hablamos de la familia y de la familia que tiene principios, principios que hace que luego se comporten de una manera concreta. Viendo la palabra de Dios, encontramos el libro de Génesis. El libro de Génesis es el libro de los orígenes, por tanto es el principio de todo, y explica en Génesis capítulo 1, versículo 29. Y dijo Dios, he aquí, que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Es decir, la semilla ya tiene el escrito, introducido el ADN del cual va a surgir una reproducción de cómo era la semilla. Y de la misma manera, nosotros vamos a ver cuáles las semillas de nuestra propia familia. Y te lanzo la pregunta, ¿qué principios, qué semillas hay plantadas en tu familia? Cuando hablo de familia puedes pensar en los que vivís bajo el mismo techo actualmente, puedes pensar en la familia extendida, puedes tomarlo como tú quieras, evidentemente en ambos sentidos es bueno pensar, pero fíjate en una cosa, en una familia los principios fluyen de los padres a los hijos. Y si tus hijos o tus adolescentes o tus jóvenes tienen unos principios X, seguramente es porque tú has trabajado y has plantado esas semillas en él. Viendo las familias que hay en la Biblia, nosotros nos vamos a centrar en una, la familia de Abraham. La familia de Abraham, como tú bien sabes, Dios creó a Adán y Eva, formaron su familia, luego las cosas se torcieron en diferentes formas y el mensaje que Dios quería transmitir de que Jesús un día vendría a salvar al mundo, se diluyó en diferentes ramas familiares. Y entonces al final Dios tomó a un hombre para formar una nueva familia elegida por él. Y comenzó con un hombre llamado Abraham. Y Abraham va a recibir la gran promesa de que va a haber una descendencia tan grande como las estrellas de forma incontable y que todo va a ser fruto de la fe. Por la fe sería su justicia. Por la fe sería contado como justo Abraham. Entonces entramos en una nueva familia que es Abraham, que evidentemente de forma consanguínea va a tener toda su descendencia, que van a cultivar toda una línea de pensamiento y de cuidado hacia lo que va a llegar, que va a ser el definitivo llegada de Jesús, que va a traer salvación a todos. Entonces Abraham le dice, Génesis capítulo 15, Dios le dice, versículos del 4 en adelante, dice, luego vino a él, Abraham, palabra de Dios, diciendo, no te heredará un siervo, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Ya sabéis que su mujer pues ya era anciana, era estéril, él era anciano, y entonces él temía que toda la riqueza que Dios le había provisto pues la pudiera pues heredar pues una persona incluso de otra familia, porque no tenía descendencia. Y Dios le dice, eso no será así, sino que tendrás un hijo. Y dice, lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó al Señor y le fue contado como justicia. Abraham recibió, vamos a quedarnos aquí, Abraham recibió esa promesa, pero fíjate que esa va a ser la semilla de esa familia, esa promesa de que va a haber una gran descendencia en adelante. Fíjate que su hijo Isaac, luego ya de adulto,
que nació de forma, como sabes, milagrosa, en Génesis capítulo 26, del 24 al 26, Dios le da una promesa similar a Isaac. Le dice, y se le apareció el Señor aquella noche y le dijo a Isaac, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. Fíjate cómo va a la semilla, al origen, al principio. Yo soy el padre, el Dios de tu padre. Dice, no temas, porque yo estoy contigo, y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre del Señor y plantó allí una tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Por tanto, recibió Isaac la misma promesa porque tenía como familia la misma semilla, el mismo principio que su padre, que era esa relación con Dios y esa promesa de que un día habría una gran descendencia dentro de su familia, que evidentemente, como bien sabes, va a ser Jesús a través de la fe, del cual tú y yo pues también somos hijos e hijas. Más adelante, Jacob, el hijo de Isaac, también recibe una promesa, en esta ocasión a través de un sueño. Capítulo 28, versículos 13 en adelante dice, y aquí el Señor estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy a lo alto de una escalera, la cual está visualizando en el sueño, y recibe de Dios, yo soy Dios, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Por tanto, encontramos que la palabra que le da a Jacob viene a ser la misma. Estoy contigo, va a haber una gran descendencia, yo soy ahora el Dios de tu padre y de tu abuelo, de Abraham y de Isaac, y ahora tuyo, y voy a estar contigo y te voy a proveer. Y así es como son las familias. Y te quería hablar de 5 puntos brevemente en cómo se muestran o afectan los principios en una familia. Y entonces esto te va a ir directo a tu mente, a tu corazón, y por tanto vamos a hablar al Espíritu Santo porque queremos familias sanas también en nuestra iglesia. Gracias, Señor, por este tiempo y gracias, Padre, por tu palabra. Y te pedimos que tu Espíritu Santo sea bienvenido de una forma especial. Ven, Espíritu Santo. Toca los corazones, toca las almas, toca las mentes y rompe toda mentira, toda frustración, todo desconsuelo y trae toda luz de tu provisión y marca los principios de tu verdad, Señor, en cada uno de nosotros. Que podamos celebrar los aciertos, que podamos arrepentirnos de los errores, que podamos abrazar las nuevas oportunidades para tener buenos principios en nuestro hogar, en nuestros hogares, en nuestra iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El primer punto es, principios es lo que dices. Es decir, la importancia de qué es lo que tú estás diciendo en tu familia. Y al final te voy a dejar un momento para que reflexiones sobre la pregunta, ¿cuáles son los principios que estás transmitiendo en tu familia? Por ejemplo, el otro día estábamos en el camping ahí, como decías, y estabas recogiendo las tiendas y estaba todo así pues desordenado y me encontré con Nathaniel. Y Nathaniel, como siempre, vestido así normal, pero bien peinado y guapo y afeitado y con esa mirada penetrante. Y digo, este es un galán, este no está en su sitio. Este hombre no es de aquí, este ha salido de Hollywood. ¿Qué hace aquí? Y entonces yo le dije, porque a mí me gusta hacer preguntas para salir de dudas, y dije, Nat, ¿por qué siempre estás tan guapo? ¿Por qué ese peinado y esa sonrisa? ¿Qué te sucede? ¿Cómo lo haces? Yo quiero ser como tú. Y él me dice, mi padre, ¡charán! Y aquí viene la semilla plantada. Mi padre me dijo, Nat, cuando era pequeño,
siempre intenta estar de cabeza bien arreglado, no importa cómo vistas, pero que siempre se te vea peinado bien, porque nunca sabes con quién te vas a encontrar. Igual viene alguien que va a ofrecer un gran contrato o va una persona, pues quizás una chica o lo que fuera, quien fuera que, va, que va a querer hablar contigo. Por tanto, siempre arreglado. Y esa semilla caló en su tierra y mira ahora qué guapo que sigue. Esto seguramente que te viene a recuerdo pues algunas historias de qué te decían tu padre o tu abuelo o algunos familiares. Algunas veces te pueden traer confusión y eso también es verdad. Y os voy a contar pues de una experiencia personal. Yo más o menos cuando tenía 12 o 13 años recuerdo de haber hablado con mi abuelo y mi abuelo siempre iba bien vestido, elegantemente trajeado y a mí me encantaba esa forma de vestir. Iba pues quizás al casal a jugar unas partidas de ajedrez o de cartas y tan tranquilo. Y yo decía, pues qué bien que vas arreglado siempre. Y él me decía, es importante que vayas bien arreglado aunque tu cartera esté vacía. Digo, vale, gracias abuelo, es un buen consejo. Pero esa misma semana, y me acuerdo perfectamente, esa misma semana, estaba en mi casa y mi padre estaba por ahí y él vestía de cualquier manera. Y me dijo, hijo mío, ¿sabes? No importa cómo vistes, pero la cartera siempre llena. Hola. Lo único que me ha quedado claro de aquí es que no puedo vestir mal y con la cartera vacía. Es lo único que sé. Lo otro, cualquier cosa ya vale. Y así es como seguramente en tu familia te dicen, hijo, hija, todo lo que empiezas, que lo acabes. Es un buen consejo. O siempre intentas ser puntual a todo, porque si no restas el tiempo a las otras personas. Le estás robando tiempo. O quizás sea amable con todos, porque no merecen que tú quizás estés animado, desanimado, enfadado o no, sino que tienes que cuidarlos. Seguramente que hay muchos ejemplos ahí que tú puedes seguir. Pero fíjate, y volviendo al punto de principios, es lo que tú dices. ¿Qué dices con tus palabras? Yo, por ejemplo, en nuestra familia hay palabras que tenemos prohibidas. Y tú dirás, ¿prohibidas? Aparte de, evidentemente, las palabras soeces y palabrotas, evidentemente. Pero hay unas palabras en las conversaciones de diálogo, por ejemplo, en nuestro matrimonio, que cuando intentamos ver quién tiene la razón en algo que ha sucedido, intentamos evitar las palabras siempre, nunca, todo, nada, porque es muy doloroso que en vez de que te digan, es que has llegado tarde, que te digan, tú siempre llegas tarde. Siempre es un adverbio que seguro que acaba siendo una mentira, siempre es todo. Y ya puede ser muy doloroso porque casi te afecta la identidad. ¿Qué es de decir a un niño, ¿no? El típico profesor, ¿no? Que le dice a un niño, tú nunca sacarás nada, ¿no? A Albert Einstein le dijeron en el Instituto Politécnico que quería hacer una carrera, le dijeron, bueno, lo expulsaron, le sacaron y dijeron, no, no, es que tú nunca podrás sacar nada de matemáticas que tenga sentido. Y eso puede afectar tu alma. Menos mal que era Asperger y de altas capacidades y pasó recto y se sacó la relatividad. Pero a otra persona igual lo hunde. No le digas a un hijo, ay, tú siempre te metes con tu hermano. O siempre, mira qué bien lo hace tu hermana. Mira cómo la saca todo. No como tú. Porque entonces ayudamos o colaboramos a que esa persona esté creciendo a la sombra de otra persona. O por ejemplo, cuando le dices, uy, tú para eso, no se te ocurra, del arte nunca vas a vivir. Bueno, igual es un gran artista, no lo sabemos. Eso sí, que estudie otra carrera por si acaso. pero, pero bueno, pero darle la oportunidad que desarrolle y que vaya explorando y qué quiere hacer. Y fíjate, quiero este punto acabarlo con una palabra que se ha transmitido de siglos a siglos. El pueblo judío, en la familia que estamos tratando, Abraham, Isaac y Jacob, ellos estaban transmitiendo que iba a ser una población numerosa, su propia familia, y que un día pues iba a venir el Salvador.
Y, y Moisés, que hablamos de muchos siglos después, Moisés recibe de parte de Dios el que esa familia, a partir de ese momento, dijera 2 veces al día la frase siguiente: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Es el que se conoce, oye en hebreo, Shema. Es el que se conoce como la Shema. Continúa, lo podrás encontrar, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 en adelante. Y continúa diciendo: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás a ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y esa Shema, cuando entras en una casa judía ortodoxa, actualmente la ves en los dinteles de las puertas. Y aquí también en las filacterias, y ellos tienen la costumbre, incluso actualmente, de pronunciar 2 veces al día, mañana y tarde: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, si tú quieres explorar cuáles son los principios de tu familia, pues te puedo invitar a responder a esta pregunta. ¿Cuáles son los principios que estás transmitiendo verbalmente a tu familia? ¿Qué le estás diciendo? Si resuelven las cosas con gritos, si resuelven las cosas con mucha razón, con mucha norma, no sé. Te dejo un momento para que intentes responder en tu mente. ¿Cuáles son los principios que estás transmitiendo a tu familia verbalmente? Vamos a pasar a un segundo punto, que es: no solo es lo que dices, sino también es lo que haces. Los principios son articulados por palabras y por acciones o por hábitos. Y tú formas tus hábitos. Tú formas los hábitos hasta que esos hábitos te acaban formando a ti. Si tienes el hábito de madrugar y lo primero que haces es levantarte y hacer la cama, es un hábito que cuando seas más mayor, un día estás estresado, un día no tienes tiempo, te vas a levantar temprano y vas a hacer la cama. Porque esos hábitos que tú has creado te van formando a ti. Y de la misma manera, pues encontramos la importancia de los actos. Y evidentemente los actos y las palabras deben ir en consonancia. No es muy correcto esa situación o ese marco donde un padre, por ejemplo, está gritando a un hijo diciendo: te he dicho 1000 veces que gritando no se soluciona nada. Bueno, pues no me grites, ¿sabes? Demuéstramelo. Y hablar quizás pues calmadamente pues va a ser mucho más útil. Y recuerdo de leer un libro que hablaba de casos de conflicto, ¿no? Y decía, por ejemplo, que el varón, hablamos de un matrimonio, el varón cuando tenía un conflicto recordaba lo que siempre había escuchado en su casa. En su casa siempre había escuchado que cuando hay un conflicto, pues donde estás con tu esposa, lo tienes que solucionar en esa sala y nadie sale de ahí hasta que eso se solucione. La esposa, en cambio, tenía de su familia otra consigna, diciendo: cuando hay un conflicto y estás en la misma sala, si el ambiente es caldeado y las palabras ya empiezan a ser tensas, es mejor irte, porque así bajan las aguas y luego en otro momento hablarlo con calma. Sin duda que ambos tienen razón, pero imagínate el conflicto en esa pareja. El varón que llega y dice: de aquí tú no sales hasta que esto no lo solucionamos, y dice: claro que cojo la puerta y me voy porque el tono no es el adecuado, y se va. Entonces el otro se siente rechazado y ya tenemos un conflicto. Y, y muchas veces esos conflictos vienen de principios que nosotros hemos recibido o que hemos visto. ¿Cuántas veces nosotros eh, intentamos sin darnos cuenta, nos haya gustado más o menos, rehacer la familia que tenemos en función de
el cariño o las formas que nuestros padres nos han dado, ¿no? Por ejemplo, en mi casa siempre era la costumbre, te ibas a comprar pan y le dabas un beso a cada familiar porque te ibas a comprar pan. Y luego volvías y le dabas un beso a cada familiar, al padre, al hermano, a la madre. Y otros en cambio dicen, no, no, nosotros como mucho un abrazo. Bueno, adiós, salgo a por pan. Está bien. Pero ahora, sin darme cuenta, bueno, Joel está cosido a besos ya, ¿no? O sea, porque eso se transmite y copias esas formas, ¿no? Las formas de o los principios de oramos antes de comer, o los domingos pues es para ir a la iglesia, son principios que vas introduciendo y que tus hijos van creciendo con esa forma, ¿no? En los que te rodean. Y una escena que se realizó marcando en lo que haces es las fiestas. Las fiestas, si te fijas, Dios es un Dios que organiza muchas fiestas. La Pascua, los tabernáculos, es un continuo de fiestas. Y por ejemplo, cuando Moisés está a punto de salir de Egipto, pues Dios le dice en la última plaga, pues que celebre la Pascua comiendo de un cordero. Y decía, si la familia es muy pequeña, que se junte con la familia del vecino y que puedan tomar un cordero, que no sobre nada de ello, que sea sin mancha, etcétera, etcétera, ¿no? En familia. ¿Y qué está haciendo? Cultivando esa promesa que tenía como pueblo judío. Es decir, no solo es lo que dices, sino las acciones que provocas. Si tienes la costumbre de celebrar aniversarios, si tienes la costumbre de hacer el viaje familiar una vez al año, si tienes la costumbre de... A mí me encanta, cuando uno tiene varios hijos, siempre aconsejo el intentar crear una tarde o una mañana con cada uno de ellos, ¿no? Decir, esta es, no sé, si tienes, no sé, dos hijos y hay, no sé, por ejemplo, la mamá con una de las hijas, decir, la tarde de chicas, ¿no? Conocemos una amiga que lo hacía esto, tarde de chicas, y eran los miércoles por la noche, palomitas, ver películas, hacer lo que querían, pero era como la hija no se veía una más dentro de los hijos, sino que se veía una atención especial por su madre. Bueno, son costumbres que van reforzando esos principios. Josué llegó a decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Y así, Colosenses también dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor. Colosenses 3:18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Perdona, cariño. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Perdona, Joel, porque a veces. Y quería invitarte a pensar en la segunda pregunta. ¿Qué hábitos, qué acciones estás promoviendo en tu familia que transmiten esos principios? ¿Sí los tienes? Como mínimo, o te lo puedes apuntar y reflexionar en otro momento. Pero creo que es interesante, ¿sí? ¿Es bueno? ¿Sí? Y vamos ya muy brevemente a los otros tres. El tercero que te quería transmitir era este de aquí. El ratón se puede encontrar o una trampa o un trozo de queso o a un amigo llamado Don Gato. ¿Tú con quién crees que se quiere encontrar? Con el queso. Está claro, hasta aquí todos llegamos. Y precisamente el hilo que le lleva al queso es su principio. Su principio y su identidad es ese queso. ¿Por qué? Porque es un ratón. De la misma manera, yo te quiero invitar a reflexionar sobre el tercer punto. Principio es donde tú acudes. Es decir, cuando hay un caso de emergencia, un caso de duda, tú miras atrás y dices, pero ¿cómo era mi familia? ¿Pero cómo he sido yo siempre? ¿Pero qué me han aconsejado los que me han rodeado? ¿Cuál es nuestra cultura de honor? ¿Qué hacemos? Y así, los principios es aquello que usamos para resolver una situación compleja. Por ejemplo, yo tengo un compañero, bueno, algunos los conocéis, Kevin, um, y, y lo conozco de hace muchos años, y él comentaba que estaba en una empresa donde el jefe le decía, cuando cogía el teléfono,
Kevin cogía el teléfono y decía, señor director, le están preguntando por usted, dile que no estoy. Dice, yo no miento, ya tenemos un conflicto. Pero dile que no estoy. ¿Qué haces, no? Y entonces cogía y decía, ahora no se puede poner. Porque su identidad es, yo no miento. Y conozco también otro compañero de trabajo que entró en un asilo en la zona del Maresme, no doy más detalles, y él, cuidando a los ancianos, vio que se les trataba tan mal que dijo, yo no puedo seguir allí. Y se quedó en el paro sin derecho a nada, pero dice, yo no puedo ver eso, porque iba con sus principios, el cuidar bien y honrar a las personas. Y en esto habla de nuestra identidad, dónde acudes. Hay un punto muy interesante cuando la Biblia habla del yugo desigual. ¿Vale? Dice en Deuteronomio 22:10, no ararás con buey y con asno juntamente. ¿Qué quiere decir eso? Que tú cuando labras una línea, el buey y el asno, si van juntos bajo el mismo yugo, van juntos, al principio ambos pueden funcionar perfectamente. Los dos están con energía, han desayunado bien, hace fresquito y el camino es recto. Pero ¿qué pasa? Que cada uno a la larga irá a su identidad. El buey sería noble, honesto, seguirá fuerte. En cambio, llegará un momento que el asno pues se tirará al lado, no querrá tirar, será más rebelde y frenará al buey, porque el buey no podrá con todo ese peso, sino es el asno el que puede frenar al buey. Y así dice 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Quiere decir que una persona no se case con una persona creyente no se case con una persona incrédula. Y esto yo incluso lo amplío, y creo que lo amplía el texto, también a cualquier tipo de pacto muy serio. Por ejemplo, montar una empresa entre un creyente y un no creyente. Puede ser complicado, porque cuando hay economía y todo va bien, todo va bien. Pero cuando hay un momento de conflicto, uno va a tirar hacia el queso y el otro va a tirar hacia el gato. Si fuera un perro, buscaría al gato. Entonces será cuando la tela se estirará. Ah, sí, sí, quieres ir llevar los hijos a la iglesia, llévalos. Pero yo eso no lo veo bien. Y es tirar. Ah, bueno, este conflicto no sé, voy a orar y esperar. ¿Cómo puedes hacer nada si Dios no te responde? Haz algo ya. Claro, es que no entiende que yo tengo un Dios al cual tengo que esperar porque Dios me ha dicho que espere. Entonces es un conflicto que al final desgarrará. Y por eso Dios lo dice en 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Esto no discrimina a nadie. Evidentemente, si hay alguien que Dios te ha dicho que puede ser la persona de tu vida, bueno, y no es creyente, pues háblale de Dios, tráele a la iglesia. Y también he conocido casos que al final esas personas se han convertido y convertidos, pues quizás pues han seguido el paso adelante. Yo digo que para casarse hay que pasar por las aguas primero, ¿no? O sea, si se bautiza y da respuestas de creer en Dios, pues tiene ese sentido. Simplemente te hablo de casos de la importancia de tener claro cuál es la identidad. Y nuestros principios nos recuerdan de ella. Así que puedes pensar en cómo responder a eso. ¿Qué bases recuerda tu familia en casos de emergencia? Uy, es que nosotros no somos de deber nada a nadie. Uy, es que este momento de complicación vamos a seguir buscando a Dios. Vamos a seguir con nuestro culto familiar. Todas las noches después de cenar vamos a orar juntos y esperar en Dios, aunque no sepamos qué pasará mañana con la casa, aunque no sepamos lo que pase en el juicio, aunque tenga mucho trabajo que hacer, ese espacio es para Dios. Y 2 puntos más brevemente. El cuarto, los principios determinan tu imagen. La gente te ve y dice, ah, mira, es un Vega, es un Merino, es un Pacheco, es un Wilson. Y es una maravilla porque está hablando de un taraná de personas. Incluso si la familia va en una línea, te está transmitiendo unas garantías. Y sabes perfectamente, mejor que yo, que antiguamente, bueno, mi abuelo, el que es nombré, por parte de madre, por eso eran dos familias diferentes, mi abuelo decía, yo cuando compraba una casa o hacía algo, nos dábamos la mano y ya.
Y ya está, y la casa ya era mía. O sea, el dinero se lo daba y ya está. Y ahora, pues, ¿por qué? Porque el nombre de la familia era muy importante. De hecho, en Proverbios 22:1 dice, de más estima, mira lo que es más importante, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Es mejor, dice Proverbios 22:1, la buena fama más que la plata y el oro. Tú imagínate las garantías que tiene el tener esa imagen. Y te transmito la pregunta, ¿qué imagen transmiten los principios de tu familia? ¿Cómo de guapo, de guapa eres? Incluso puede haber algo que en la familia no te ha gustado. Y tú dices, no, en esto yo, en mi nueva familia, en la que me estoy casando o tengo hijos y tal, quiero hacerlo diferente. Está bien, porque es un injerto, ¿no? Es una nueva forma de ser. Y finalizo con el último punto. Principios es donde te diriges. La semilla al final, si es de un manzano, producirá manzanas. Y si es de un limonero, limones. Y los principios es hacia donde te diriges. Fíjate, el Salmo 1 dice, bienaventurado, es decir, te irá bien. O a donde tú vas, irás bien. Dice el varón que no anduvo en consejo de malos, el no acercarte en consejos que no son buenos. Dice, no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, que comentan y que... Dice, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y ese es el lugar a donde te dirigen unos buenos principios que están arraigados en quien es el principio, que es Jesús. Continúa diciendo, no así los malos que son como el tamo. El tamo es la pelusilla que se encuentra debajo de la cama, eso es tamo, ¿vale? Es la pelusilla del arroz, es la pelusilla de... Pues dices, como pelusa, no, como árbol plantado. Y con honestidad, quiero que nos formulemos esta pregunta. ¿A dónde crees que nos están llevando nuestros principios? ¿Debemos mejorar algún hábito, alguna palabra, alguna forma de cuidar nuestros familiares? ¿Cuál es? Sí, Jesús, te damos gracias, Padre, por tus principios. Gracias por los principios que has puesto en cada uno de nosotros y la responsabilidad que nos has dado a que por la palabra podamos crear realidades. Tú eres el verbo y así hiciste los cielos y la tierra y nos has dado poder en la palabra. Gracias por darnos libertad incluso para hacer o formar o crear hábitos en nuestras familias, en nuestra iglesia. Gracias, Señor, porque son un lugar, un punto de referencia donde podemos acudir. Gracias, Señor, porque transmiten la imagen que tenemos. Y, Señor, gracias porque nos llevan a un camino firme, a ese lugar de, como un árbol, de dar fruto y fruto a su tiempo. Y me gustaría acabar orando por familias. No sé si tienes algún familiar